¿cómo se hacen las papeletas? Las papeletas va a ser el modo de evaluación que vamos a utilizar y mi idea es que las hagan de cada texto que trabajen. Esta explicación va para cualquiera de las materias que dicto. ¿Qué son las papeletas? Las papeletas es un sistema de fichas que se caracteriza por una clasificación y una organización en títulos y subtítulos. Los títulos nos van a permitir organizarnos, o sea, el título general de todas las papeletas de un tema son el título más general, ¿no? Es la herramienta que nos sirve para hacer síntesis. Y los subtítulos nos van a servir para organizarnos hacia lo más particular. Los subtítulos, que pueden ser más de uno, son las herramientas para hacer análisis. Porque la característica de las papeletas es esta, ser una herramienta metodológica para ejercitar las habilidades de análisis y síntesis en nuestra mente. Nuestra mente, como todo, necesita ejercitación. El ejercicio de las papeletas nos va a hacer más hábiles para discriminar en un texto cuál es la tesis del texto, cuál es la conclusión, cuáles son los temas, cuáles son los puntos argumentativos. Hasta acá muchos de ustedes, especialmente los que vienen del secundario, meramente subrayan una fotocopia o un texto y arman un resumen. Ese método de estudio en filosofía o en materias filosóficas no es útil y en la universidad menos. Este método, bueno, además muchos habrán estado acostumbrados a memorizar, bueno, eso es imposible en la universidad. Entonces, nuestro mecanismo de trabajo y el que yo pretendo que ustedes aprendan, después verán si les sirve o no, pero estoy firmemente convencida que sirve, es la lectura del texto, buscar esto que yo les digo, los temas de manera analítica en el texto, hacer las fichas y pueden hacer si quieren una última ficha de síntesis, ¿no? En donde digan, bueno, este autor piensa esto, esto y esto, ¿no? Como para que a ustedes les cierre, pero lo que a mí me interesa es que ustedes hagan análisis, que es en donde les falta en general a los estudiantes entrenamiento. Los subtítulos, entonces, los títulos nos dan el lado de la generalización y los subtítulos nos permiten armar el análisis. La finalidad es que cada papeleta contenga una información precisa y única, y entonces cada papeleta sea individual, ¿no? Yo digo en broma, es como que si se te cayeran todas las papeletas al piso, no importase cómo las tenés que juntar, porque cada una es una célula individual que no importa el orden en el que caiga dentro de una pila de papeletas, ¿sí? La idea de este sistema es dividir un texto en sus partes más pequeñas o esenciales, ¿sí? Y por eso, cuando utilizamos este sistema de subtítulos, los subtítulos, especialmente el último, tiene que ser bien explícito y preciso del contenido puntual de esa papeleta. Este es un método recomendado por Descartes en el Discurso del Método, por Platón en el Filebo, y desarrolla, como les dije, las habilidades de análisis y síntesis. El consejo que les damos en esta ficha es que usen todos los subtítulos que sean necesarios hasta conseguir que la papeleta sea única e individual. Otras características de las papeletas, que deben ser unitarias, o sea, únicas, ¿no? Esto que les decía yo, una célula, autónomas, deben poder intercalarse en cualquier orden, pueden ser muy breves, incluso en algunos casos pueden contener una sola palabra, si es significativo para ustedes, ¿no es cierto? Son personales, o sea,
Puede ser que más de uno haga una papeleta similar o parecida, pero el criterio y la manera de analizar no va a ser que todos hagan lo mismo, ¿sí? Y pueden ser de cita textual o de resumen, pero nosotros vamos a usar las textuales hasta que aprendan a hacerlas. Después veremos. El consejo que damos acá es que conviene leer el contenido de la papeleta una vez que uno la haya hecho para verificar que el último subtítulo exprese el contenido verdadero de la misma, ¿no? O sea, relean la papeleta cuando la terminan de hacer. ¿Cuál es el soporte material de las papeletas? Cuando las hacemos en papel, o sea, las imprimimos, utilizamos una hoja 4, la dividimos en dos y la cortamos, ¿no es cierto? Y ese sería el tamaño de una papeleta. La idea es, más que nada, aprovechar todo ese papel de descarte. Quizás ahora con esto de la pandemia y todo en online ustedes no tengan tanto, pero todo ese papel de descarte que tiraríamos a la basura. Entonces, vieron que normalmente si imprimimos de un solo lado, el lado de atrás que quede en blanco nos serviría para hacer las papeletas, ¿sí? Y para almacenarlas es conveniente utilizar una cartulina doblada en dos. O sea, ¿vieron esas hojas de cartulina que se usan como separadores en las carpetas? Una oficio, por ejemplo, la doblan en dos y les quedan así como unas carpetitas amarillitas, hasta queda con la solapita, que a veces queda acá al costado, y ahí ponen el grupo de papeletas que corresponde a Platón, a Sócrates, a Arena, a Kant, a quien sea, ¿sí? Si las clasifican así por autor. En la computadora tienen que configurar la hoja. Para configurar la hoja les conviene entrar a formato, tamaño de página, buscar el tamaño de la página que sea que van a usar. Supónganse que van a usar A4 o van a usar oficio, se fijan, y dejan el ancho, pero se fijan de dividir por 2 la altura. Si usan la A4, dejan este ancho de 21 centímetros y dividen por 2 los 29,7. Se van a más tamaño de papel, cliquean ahí y ponen 21 por 14, algo, ¿no? Y entonces les va a quedar el archivo en la computadora armado ya con papeletas de manera horizontal, les va a quedar todo bien. Se los digo porque a veces no encuentran la manera. Las papeletas que vamos a hacer nosotros son de cita textual. Entonces, cuando nosotros hacemos las papeletas, las hacemos de cita textual, transcribimos el texto tal cual está. Para indicar esto, al principio del texto abrimos comillas y cerramos comillas al final. O sea, las citas textuales se indican con comillas. Supónganse que ustedes quieren saltear algún pasaje o hay, viste, esas palabras que funcionan como conectores y que entonces la idea principal está entrecortada. Se puede citar evitando esos pedacitos intermedios, pero eso debe estar indicado, porque el tema de la cita textual es la precisión, ¿no? Entonces, para indicar eso se utilizan corchetes, no llaves, no paréntesis, corchetes con 3 puntos adentro. Entonces esto le indica al lector que en el texto original ahí iba algo más, ¿sí? Y una vez que uno ya hizo la papeleta, o sea, ya puso la cita, tiene que aclarar la fuente, o sea, de dónde saca este texto. Para ello, cliquea en nota al pie, ahora les digo dónde está, y pone el nombre del autor, el nombre del libro en bastardilla o cursiva, o sea, así en letrita inclinada, el lugar de la edición, la editorial y el año. El número de página o el número de renglón, por ejemplo, en los textos del mundo antiguo.
También puede agregar otros datos como el número de volumen, el nombre del traductor, en fin, según a ustedes les sea conveniente. Acá tenemos un ejemplo de papeleta de República. Platón, República, o sea, Platón tiene muchos diálogos, entonces esto está puesto de esta manera. A ver si se ve bien. Ahí. Platón, República, libro 1, definición de justicia de Céfalo. Fíjense, yo acá no copié desde el principio la oración, entonces lo indico con corchete y 3 puntos. La justicia. Declararemos como tú que en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe. Y cierro las comillas. O sea, abro las comillas, pongo los corchetes con los 3 puntos porque no copié algo. Y después copio el texto tal cual está en República, libro 1. Cierro las comillas. Y acá pongo los datos bibliográficos. Por favor, les pido que me presten atención en esto porque esto les va a ser útil. Platón, Diálogos República, en letra inclinadita, ¿sí? O cursiva o bastardilla, como le quieran llamar. Madrid, Gredos, 1992. Y acá viene esto que les decía del número del renglón. 331 CD, porque es así como se indican, por ejemplo, en el caso de los textos del mundo antiguo. Si fuese algo más moderno, lo podrían poner con número de página. Bueno, puse muy completo, tomo 4, traducción de Conrado Eggersland. Entonces, esto es el dato o cita bibliográfica completa que debe estar al pie de la papeleta y esto es la cita textual con texto elidido, así se llama esa cosa de los corchetes y 3 puntos, o sea, cuando yo no uso, o sea, salteo un pedazo de la oración, para decirlo burdamente, ¿no? Aquí tenemos otra papeleta diferente, ¿no? Platón, República, libro 1, definición de justicia, Simónides. ¿Ven que lo último? Acá abro corchetes y la copio entera la oración y puse por consiguiente Simónides llama a justicia a hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos y cierro el corchete y no corto ningún pedacito del texto, así que no me hace falta nada más. Pero hago unas aclaraciones. Acá en estas no se puede poner, pero acá habría una nota porque no sé quién es Simónides y si me interesa. Entonces me fui a Wikipedia nomás, igual lo consigno, y pongo Simónides de Ceos, bueno, todos estos datos, en qué época vivió en Siracusa, y que es uno de los poetas líricos más importantes, creador de la mnemotecnia. Y es una nota al pie ampliatoria, o sea, nos sirve para ampliar la información que teníamos acá y para averiguar algo que no sabíamos. Abajo del todo tenemos que volver a citar. Para no volver a escribir todo y no poner en todas las papeletas el dato bibliográfico completo, podemos hacer esto. Indicar el autor, poner OPCIT, o sea, obra citada, y el renglón directamente, 332. Con eso sería suficiente. ¿Cómo se insertan las notas al pie? El iconito de nota al pie está en referencias, o sea, abajo de la solapa referencias, ¿no? Archivo, diseño, formato, referencias, y está indicado con AB1, insertar nota al pie. Cliquean ahí, se ponen arriba del texto, por ejemplo acá, buscan referencias, cliquean, y les va a producir inmediatamente el unito para poner la cita. Tenemos en esta última ficha una presentación Prezi que nos permite ver de una manera más dinámica cómo se construirían las papeletas.